Bueno, les voy a Listo, hermosa, compartir. ya la vemos. Ajá, gracias. Ok. Les voy a compartir lo que estuve trabajando estas 2 semanas junto con mi asesor Rubén. El temita se llama La protección inútil. Es un relato de Julio Cortázar. Aquí les anexé un fragmento del relato, que fue lo que más me gustó y por qué me gustó. Creo que es mi parte favorita porque al principio, cuando comencé a leer, para mí no tenían mucho sentido todo lo que estaba diciendo, pero ya cuando llegué a esta última parte, para mí cobró mucho sentido este relato con la pregunta que hace: ¿tengo yo la culpa, o tierra poblada de espinos, de ser un unicornio? Entonces ahí es cuando entiendo quién es la persona o el ser que está relatando este escrito. Y por eso me gustó mucho, porque me sacó de mis dudas y pues me permitió avanzar. Les voy a compartir también lo que aprendí y pues a partir de qué fue lo que aprendí, de qué dificultades. En primer lugar, aprendí que es un estilo literario y para qué me sirve. Un estilo literario es la manera en que un escritor se expresa y que lo hace suyo. O sea, si fuera una persona, fuera su personalidad, ¿no? Como viste todas sus letras con una manera característica de expresarse. Es lo que lo hace diferente de los demás escritos. Aprendí cómo realizar un análisis del texto, porque al principio, cuando comencé la asesoría con Rubén, me comenzó a asesorar, tenía bastantes dudas porque me costó mucho de verdad entender lo que Cortázar quería decir a través de este relato, porque utilizaba algunas figuras literarias que yo desconocía, y fue a partir de la fragmentación del texto, por medio de esto pude entender qué me trataba de decir Cortázar en estas líneas. Aprendí también algo muy importante, a compartir un documento por medio de Google Drive. Yo tenía como ese cierto temor de decirle a Rubén, es que no sé compartir un documento por Google Drive, y lo pude hacer gracias a que él me explicó cómo hacer esto y nos permitió avanzar mucho en el desarrollo del tema. También aprendí a argumentar a partir de evidencias que puedo encontrar en el texto mismo, porque me pasa seguido que hago suposiciones, meras suposiciones de cosas, y no tengo las evidencias pues para decirlo. Simplemente puede ser una mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Pero con esto aprendí que en mi texto, cuando estoy escribiendo ya sea un registro, ya sea un ensayo para la escuela, tengo que primero decir mis afirmaciones y luego decir por qué estoy afirmando tal cosa y en qué parte del texto lo dice el autor, y citarlo ahí mismo. Entonces creo que es algo que, si bien ya entendía que tenía que hacerlo, pero no sabía hacerlo. Y por último, tener una postura neutral a partir de mi lectura para entender lo que el autor quiere decir, no dejarme llevar por mi imaginación, sino leer el texto tal cual, y con lo que les compartí anteriormente, que es la fragmentación del texto, pues entender por completo al autor. Como conclusión y cierre, voy a compartirles lo que aprendí de mi tutor y que me va a ser favorable para futuras tutorías. Creo que una de esas cosas es ser paciente, darle a mi tutorado el espacio, el tiempo para que piense a su ritmo, no porque tengo que entregar, que sé que tengo que entregar, pero no estarlo presionando, porque eso simplemente va a hacer que surjan barreras entre los dos. Escuchar a mi tutorado es algo que ya habíamos comentado en algunas ocasiones,
que escuchar a nuestro tutorado nos dé herramientas para poderlo ayudar, saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y qué dificultades tiene, y a partir de eso, pues poderlo ayudar a partir de lo que yo sé. Una cosa que me gustó mucho de esta asesoría es que nos podíamos llevar súper bien, hubo mucha camaradería entre los dos y no me sentí para nada presionada con el tema, y pues sí sabía que tenía que entregarle evidencia, pero al momento de estar en la asesoría, en Zoom o en WhatsApp, pues sí era como de que Rubén me escribía, le respondía pues de muy buena gana, no hubo ni en ningún momento como presión de que, ay, ya, yo voy a hablar con Rubén para hacer esto. Sabía que le tenía que entregar cosas, pero fue muy ameno. Y creo que si establecemos estas conexiones dentro de la relación tutora, pues va a ser mucho más fácil poder entender a nuestros tutorados y pues ayudarlos también. Apertura para coordinarnos, perdón. Le decía a Rubén que una de las cosas que me gustó que hizo es que, aunque él tiene muchos compromisos, nunca puso en primera instancia su tiempo, no menospreció el valor del tiempo que yo podía ofrecer, sino que me preguntaba, o sea, ¿tienes tiempo para realizar el trabajo? Nos podemos poner de acuerdo para trabajar en Zoom o en WhatsApp, o en tus horas libres, trabaja, avánzale ahí al trabajito en el registro de Google Drive. Y fue algo muy significativo para mí porque tiendo a ser una persona muy estresada, muy nerviosa, y que estén ahí encima de mí, ay, no, pues me genera ansiedad. Entonces, esa parte me gustó mucho. Y pues a conclusión del tema, quiero compartirles pues una reflexión que hice, que igual se los mandé en el registro, que es aceptar a las personas. En el texto, en el relato, perdón, este relatito de Julio Cortázar, nos habla de la condición que está viviendo un unicornio, que pues es una metáfora, ¿no? Al final, tenemos que aceptar a las personas como son. Muchas veces queremos ofrecerle ayuda a una persona para que cambie, pero esa postura de querer ofrecer ayuda a alguien para que cambie quizás es nuestra concepción de lo que está viviendo él. O sea, es decir, veo que tienes un problema, pero a veces simplemente hay que aceptar a las personas porque quizás ellos no quieran cambiar, o ellos están contentos con lo que son, o quizás les está costando mucho trabajo aceptar lo que están viviendo, su realidad. Eh, sí, creo que sería eso, ponerme en el lugar de los demás para tratarlos de entender y no cambiarles nada, porque pues las personas no somos cajitas de deseos. O sea, voy a ponerle a esa persona lo que quiero que sea, lo que quiero que diga, lo que quiero que haga, o cómo quiero que se comporte, dónde quiero que esté. Las personas somos distintas, y independientemente de su condición física, de su estatus social, X, pues debemos de aprender a las personas y no ser como estos municipales que agobiaban al unicornio diciéndole, oye, te ofrezco ayuda, te ofrezco mi protección. Pero dice el unicornio, de nada me sirve su protección, ni que me traten como a un niño, o sea, como que me estén tratando con tanta delicadeza, si yo no quiero. O sea, yo lo que quisiera es estar lejos de aquí, porque la simple presencia de las personas me está agobiando, me está haciendo sentir mal, y yo lo único que quiero es que me acepten. Es lo que entiendo de este texto, y que me gustó muchísimo, lo disfruté al final, porque sí aprendí bastantes cosas. Y eso sería todo. Bravo, fuerte el aplauso. Un aplauso virtual como la presentación. Génesis, muy bien, muchísimas gracias por compartir, mija. Vamos a abrir espacio a las preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta para Génesis? Yo Sí, Miguel.
hay una parte que no sé si me la perdí o no la mencionó, que es ¿por qué le llamó la atención la expresión? Creo que era una pregunta que dijo al inicio, que fue la que más le gustó del texto, pero no me quedó claro por qué. Ah, ok, Miguel. Ese, creo que sí lo dije al principio, no sé si se me pasó también. Al principio de la asesoría, pues tenía que leer el texto y pues no le entendí nada, la verdad, a Julio Cortázar con su estilo literario y sus figuras para expresar los contrastes, porque utiliza muchos contrastes, entonces decía, pero ¿cómo le va a resultar seca el agua y tipo esas cosas? Y en primer lugar ni siquiera sabía quién estaba relatando, si era un niño, una niña, una persona demente, incluso llegué a pensar. Pero al final del texto, con esta pregunta, que dice que, ¿qué culpa tengo yo de ser un unicornio entre espinas? Es ahí donde me llega la luz y comprendo quién está relatando y desde qué punto de vista. Por eso me gustó mucho. Gracias, o sea, hay que leerlo, pues. Sí. Gracias, Y si, Génesis. y si quieres que te lo tutore, Miguel. Ándale. Juan Pedro, adelante. Sí, hola Génesis. Hola. Este, bueno, yo primero quiero felicitar por la demostración tan bonita, tan elocuente que se hace, tan interesante. Se da por entendido en las cosas que se dicen que hubo todo un proceso bastante interesante, bastante completo. Y hay varias cosas que me llaman la atención y quiero centrar mis preguntas en dos. Una que tiene que ver en tres. Una que tiene que ver con esto de lo que hablas cuando dices que una de las estrategias que te ayuda a ir saliendo de las dificultades, además de esto último, esta última parte del texto que es la que te da luz para que puedas darle forma a todo lo que venías leyendo. Cuando hablas de fragmentación del texto, ¿a qué te refieres? ¿Tienes algún ejemplo de esto de fragmentar el texto? Ah, sí, sí, maestro. Tengo un ejemplo. Al principio, cuando Rubén me habla de que vamos a realizar un análisis, una fragmentación del texto, yo pensé que me hablaba de los 2 párrafos que tiene el texto, esos los vamos a traducir a tus palabras, pero no, o sea, pasó que fuimos traduciendo a mis palabras cada enunciado del texto de Cortázar, es decir, aquí tengo anotaciones que les voy a leer, que me gustaría leerles. Hay una palabra al inicio del texto que dice, lo sé muy bien, soy de una timidez enfermiza, estar en el mundo me es de hierro, me es guijarro. Sabía lo que era hierro, pero no sabía lo que era guijarro. Entonces eso no me permitía avanzar, no me permitía entender lo que Cortázar me quiere decir ahí. Entonces me dice, Rubén, ¿cómo puedes hacer para entenderlo? Y pues era pasarlo a mis palabras. Lo que yo entiendo de esta parte es, entiendo bien que soy tímido, que está cañón, pues mi problema con la timidez y que estar aquí en el mundo me está siendo muy pesado, muy difícil. Es a lo que puedo traducir. Y es una actividad, un ejercicio que realizaría más adelante para mis lecturas, incluso para ayudar a mis tutorados a que entiendan un texto cuando
se encuentran con figuras literarias así, ya sea una metáfora o ya sea un contraste como los que utiliza Julio Cortázar. Sí, gracias. Y hablas también de una competencia bastante importante que es la argumentación, ¿verdad? Y dices que es importante argumentar a partir de evidencias, ¿no? Que si no tengo las evidencias en las manos, no puedo estar asegurando o aseverando cosas porque estaría mintiendo o estaría falseando información, ¿verdad? Del texto, ¿recuerdas algún momento en el que tuviste que argumentar eh, para, para dar cuenta de lo que estabas leyendo? Sí, en varias ocasiones me pasó que estaba siendo demasiado subjetiva, estaba opinando a partir de lo que yo creo, de lo que yo me imagino. Y recuerdo que en una ocasión le dije a Rubén que yo creía que el unicornio se sentía triste, o sí, que se sentía triste. Y me dijo, pero es que ¿en dónde dice que se siente triste? Dime, señálame aquí en el texto donde dice que se siente triste o que se siente solo, porque también le dije que se sentía solo. Y ya, pues, busqué y no decía eso. Entonces le digo, no, no, bueno, lo que dice ahí dentro del texto es que estar en el mundo le es de hierro y le es guijarro, o sea, que le es pesado, es de la forma que le pude evidenciar el sentimiento que expresa el autor en estas líneas. Ok, gracias, Génesis. Y nada más la última. Yo veo, alcanzo a ver que trabajaste con mucha finura, junto con Rubén, trabajaron bastante fuerte a profundidad, escuadriñaron el texto y lo desmenuzaron, lo fragmentaron, como tú dices, y tú identificas a partir de todo este ejercicio tan bonito que hicieron, tú logras identificar ahora eh, algunas maneras que te permiten a ti aprender mejor a leer textos como estos. Sí, completamente. Creo que esos ejercicios que, que estábamos realizando fortalecen la competencia de aprender a aprender. Por ejemplo, ya no voy a leer un texto de la misma manera. Tenía la intención de leer un libro de Cortázar, Rayuela, entonces ya voy a saber, ¿no? Cómo leerlo, no irme hacia la primera y sin entender nada. Quizás iba a comprar el libro y ni siquiera lo iba a entender. Y gracias a esta habilidad que puede aplicar para todos los textos, de fragmentar, de regresarme y leer y traducir a mis propias palabras, es algo que definitivamente haré y que pues es una competencia definitivamente de aprender por mi cuenta. Muchas felicidades, Génesis. Son mis preguntas. Felicidades a ti y a tu tutor. Gracias. A usted, maestro. Muy bien. Génesis, yo te haría una pregunta también. ¿Cómo te sientes para poder ofrecer este texto en tutoría? ¿Qué es lo que tú consideras que en tu tutoría no podrías dejar pasar? O sea, ¿qué es lo fundamental del estudio con este texto que tú procurarías que lograra alcanzar tu tutorado? A ver, hay varias cosas importantes dentro del tema, de los propósitos que tiene el tema, pero de verdad me gustaría que llegaran a una reflexión, porque creo que es lo significativo que me dejó el texto, además de todos los aprendizajes,
Si llegas a la reflexión, quiere decir que ya realizaste los pasos anteriores. Ya analizaste, ya compartiste, ya estableciste una conexión con tu tutor, y creo que llegar a la reflexión propia sería lo que me gustaría que hiciera un futuro tutorado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, te voy a pedir, Génesis, a ver si puedes poner tu cámara un minutito nomás para que te den tu aplauso. Bueno, Adán, perdón, ¿ibas a preguntar algo? Sí, tengo mi mano levantada desde hace rato, ya me cansé. Ay, perdóname, no la había visto la manita. Ah, es que como no estaba la cámara, no se ve la mano. Bueno, Sí, sí no se sé. ve. Adelante, amiguito, adelante. Bueno, pues primero sumarme a las felicitaciones. Génesis, creo que es una magnífica demostración. Se ve un dominio muy bueno del tema. Y tengo dos preguntas. Una, en la parte de los aprendizajes que tú compartías, ya no me acuerdo bien cómo lo decías porque no anoté completa la frase, pero hablabas algo de acercarte al texto o analizar el texto desde una postura neutral. Quisiera que si nos pudieras ampliar más sobre eso, qué significa eso, cómo se hace. Y la otra pregunta es referente a lo que ahorita decía Araceli, de cómo te sientes para tutorar el tema. La pregunta sería si crees que este texto lo puedas trabajar con los estudiantes de primaria, por ejemplo. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Adán. Sí, es que dejé de compartir pantalla bien rápido, por eso no tomaste nota. En cuanto a tomar una postura neutral de lo que dice el texto, a mí me cuesta un montón hacer eso. No sé si romantizo, ¿se dice así? No sé. Sí, soy muy soñadora, no sé qué onda, pero me cuesta leer algo sin estar imaginando al mismo tiempo. Pues me estoy imaginando todo el escenario ahí. Y estaba haciendo eso y no me estaba funcionando para nada, porque Rubén me preguntaba qué entendía y yo entendía una cosa totalmente diferente a lo que estaba dentro del texto. Y para evidenciarlo me estaba haciendo muy, muy difícil porque no venía dentro del texto. Y creo que es eso, ¿no? Tratar de leer tal cual lo que dice el autor y tratar de entenderlo sin más suposiciones, sin imaginar cosas que no están ahí. Y ya, pues, creo que sería eso, porque, y más si lo vas a tutorar, pues si estás leyendo para ti, igual puedes quedarte con tu propia reflexión, ¿verdad? Pero si lo vas a tutorar, tienes que ser muy objetivo. En cuanto a la pregunta de si me veo tutorando este tema, pues sí me gustaría. Con niños de primaria, creo que habría que hacerle algunas adecuaciones, pero creo que los niños de primaria son capaces de hacer esto, o sea, de pasar a sus propias palabras el texto, el relato de Julio Cortázar. Sí, sí son capaces de hacerlo porque ellos tienen también definiciones propias, ideas propias. Entonces, quizá no salga una reflexión como la mía, o quizás encuentren otra reflexión que es totalmente válida, pero sí, y me gustaría intentarlo, a ver qué pasa. Perfecto, bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que pienses así, porque bueno, claro, es una posibilidad de que se pueda trabajar en primaria. Obviamente, pues la reflexión y el análisis que hagan los estudiantes de primaria será diferente al que hagas tú, como será con cualquier persona, ¿no? Incluso si no lo tutoras a cualquiera de nosotros. Y me parece muy interesante también lo que has dicho sobre cómo establecer el diálogo con el autor, ¿no? O sea, cómo partir, creo que ahí es donde está la clave de tener una postura neutral y no prejuiciarme y decir, bueno, como es Cortázar, me va a hablar de esto, ¿no? Su texto va a ir por ahí, ¿no? Y no, entonces más bien es como acercarme a él desde lo que el mismo texto me da y tratar de entenderlo desde ahí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. A usted, maestro.
tu